Shalom, dando toda gloria, honra y alabanza a Yahweh, Ba'ashem Yahushai, Ba'ashem Rahakodash, doble honores a nuestros apóstoles en la Gran Peña de Molino, y saludos a ustedes, hermanos sinceros. Ahora, bien breve en este video, quise tocar, y regrabar este video, entrando sobre el tema de quién es Doeg, porque el video original que tuve en mis diferentes canales fue removido por YouTube, por Esaú. No estoy sorprendido porque pues es el tema de cómo edomitas no pueden ser salvos y cómo la salvación solo es para Israel. Es un tema especialmente a cual Esaú es sensativo, especialmente cuando entramos en las escrituras y comprobamos que salvación no es por todos y especialmente no por Esaú, aunque hay tropiezos en las translaciones de las escrituras. En este caso, según Doeg y según Deuteronomio 23:7, en donde por razón de las palabras sirio y edomita en el hebreo asiriano, moderno, se aparecen bien similares esas palabras, especialmente las letras da y ra, y con esa coincidencia, esa wedom, por medio de los cuales en los días modernos trasladaron las escrituras y publicaron ciertas cosas como, por ejemplo, el Strong's, que es el Strong's Dictionary, que es lo que es usado por la letra azul, el Blue Letter Bible, esta aplicación que usamos, que es bien ayuda mucho esta aplicación, este sitio, pero hay huesos, hay tropiezos, ciertos, cuales, fueron puestos ahí por Esaú a propósito, de nuevo por los masoretos, igualmente en el Ben Yehudi, y diferentes diccionarios bíblicos, el mismo error, de propósito o de ignorancia igualmente fueron cometidos. Pero por el Espíritu vamos a entrar en este video, con escritura y con evidencia, escolar, para comprobar que la palabra aquí por edomita debería de ser sirio. De nuevo, bien similar a Deuteronomio 23:7, que voy a tratar de resubir ese video también. Todavía está en YouTube. Varios diferentes hermanos lo han resubido. Yo lo he resubido y tengo una versión actualizada que subió el hermano Ayashimar, con una corrección, en una parte. Por el Espíritu voy a tratar de subir estos dos videos que son conectados. Pero en este video solo voy a tocar sobre Doeg. Entonces aquí estamos en 1 Samuel 21:7. Vamos a leer esto. Dice: y ahí estaba aquel día detenido delante de Yahweh uno de los siervos de Saúl, cuyo nombre era Doeg, edomita, el principal de los pastores de Saúl. Entonces, en leer esto, uno piensa que Doeg era un edomita, el principal de los pastores de Saúl, de los siervos de Saúl, que cuando lees más de Doeg, él estaba presente durante la pelea de David y Goliat, y igualmente él fue el que por comandamiento de Saúl descendió y mató los sacerdotes de Nob. Pueden leer de esa historia. Pero vamos a entrar a la concordancia, que en el hebreo, como ven aquí, tengo una foto
Como ven aquí, en el hebreo, la palabra es da'ag, okay, es doeg, okay, da'ag, ha-adamaya o adamia, que es la palabra hebrea por Edom. Y como van a ver, esta palabra se mira casi idéntica a la palabra aramaya o aramia, que es la palabra por sirio o arameo. Okay. Pero son dos totalmente diferentes palabras, que significan totalmente diferentes cosas, man. Okay. Y ahora vamos a comprobar que Doeg era sirio, porque cuando vamos abajo, aquí en la letra azul, al Septuagint, que es la Biblia en griego, okay, el Septuagint, ven a ver aquí abajo, que dice Doeg ho suros. Okay, tengo la foto, okay, aquí en el Septuagint, okay, que, el hebreo se lee de derecha a izquierda y el griego, okay, de izquierda a derecha, okay, la palabra doeg, okay, ho suros, que suros es la palabra griega por Siria, asiriano o siriano, okay. Ahora para comprobar esto, vamos a ir a la etimología, okay. La etimología, okay, aquí en el Wiktionary, tengo de nuevo la foto, okay. Ancient Greek, okay, etimología de Akkadian, okay, Asur, okay, que cuando entran y leen de Asur, okay, Asur era uno de los hijos de Sem, okay, era uno de los hijos de Sem. Ahora de ahí, de Sem a él no continuó la línea escogida. La línea escogida fue de Sem a Arfaxad, okay, o Arfaxad, okay, y de ahí continuó hasta inevitablemente llegar a Abraham, Isaac y Jacob. Pero de Asur es de donde vienen los sirios, okay. Ahora para comprobar de nuevo, cuando vas más abajo en el Wiktionary del griego antiguo, ves aquí noun, suros, siriano, plano. Pero de nuevo, en estas translaciones, inglés, español, y en varios diferentes diccionarios bíblicos, Edom todavía, okay, dice que Doeg era una edomita. Tengo un ejemplo aquí, okay, viniendo de el Smith's Bible Dictionary, okay, que de nuevo le damos doble honores a nuestros apóstoles en la Gran Pedra Molino, porque esta información, esta lección fue cubrida por el apóstol Romlov hace años, y por el Espíritu, les estoy trayendo la versión en español actualizada, okay, igual como con el video entrando en Deuteronomio 23:7, okay. Pero viniendo del Smith's Bible Dictionary, que este es un diccionario bien viejo de la Biblia, lo tienen en línea, pero en vez de irme hasta la palabra, aquí tengo la porción que la definición de Doeg, okay. Tienen que la palabra significa fearful o temeroso, okay. Que en la letra azul, si no estoy equivocado, la definición es otra cosa. Y hasta aquí mismo, mira, tienen edomita, okay. La definición de Doeg, a ver si es igual como la del Smith's Bible Dictionary. También dice temeroso,
Okay. Dice, aquí mismo, Doeg, temeroso, en Idumean, o un edomita, que Idumean, es la palabra griega por edomita, okay, líder de los siervos, de Saúl, de los herdmen, y lo pueden leer de la historia, él estaba en Nob cuando Ahimelech dio a David la espada de Goliat, o sea, que no estaba presente durante la pelea, sino que estaba en la ciudad de Nob cuando Ahimelech dio a David la espada de Goliat. Okay. Y luego dice que dio información a Saúl cuando nadie más quiso, y él mismo ejecutó la orden del rey Saúl, para destruir los sacerdotes de Nob, con sus familias. 85 personas con su propiedad, pueden leer ahí la historia de eso, pero el punto es que Doeg no era edomita, ese es el error de muchos escolares y en sus publicaciones de diccionarios bíblicos, de nuevo, en ciertos casos, a propósito, para desviar, y para confundir según la identidad de Esaú, según cómo en el leer de los versículos en donde la palabra debería de ser sirio, lee uno edomita, se confunde en el realizar el destino de Esaú, y su propósito, cual el Señor lo creó en el mundo para hacer, siendo el diablo, el adversario, el enemigo de Israel y del Señor en la tierra. Porque de nuevo, cuando, por ejemplo, leen en Deuteronomio 23 y 7, cuando ahí en donde la palabra edomita debería de ser sirio, uno sin el entendimiento va a pensar que el Señor literalmente nos está diciendo no odiar a los edomitas, porque es nuestro hermano. Pero de nuevo es el entendimiento de ese versículo es más detallado en el video que Dios mediante voy a poder resubir, pero si por casualidad no lo puedo resubir porque está en otros canales a cuales no tengo acceso, lo pueden buscar en YouTube y todavía hay varios hermanos lo han resubido, pero les aviso mirar la versión actualizada más reciente que subió el hermano Yashimar con una corrección en texto, por una cosa que fue actualizada por el apóstol, pero ahora vamos a corregir este error de este diccionario, más profundamente de lo que ya hemos hecho, por medio de entrar a el Josephus, el histórico y escolar a Josephus. Pueden leer de la historia de Josephus. Él era un israelita, era un escolar, era un histórico, un cronologista, en el Imperio Romano. Era por decir como un tío Tomás, pero sacaba mucha información, y hasta él lo explica. Ahora de nuevo, siendo un libro enorme, hecho de varios libros, tengo aquí que la porción que vamos a leer viene del libro 6 del libro de Josephus, que el libro se llama Antiquities of the Jews, Antigüedades de los judíos, libro 6, libro 6, capítulo 12, como ven ahí arriba, capítulo 12, porción 4, en donde aquí mismo, aquí lo describe, Doeg el sirio, Doeg the Syrian, y no solo esto, pero de nuevo, como mencioné,
Esta es una foto de una página del Septuagint y la translación inglés del Septuagint. Okay, que de nuevo el Septuagint es la Biblia griega. Okay, y en la derecha tenemos la translación inglés de la translación griega, en donde en vez de poner Doeg Edomita, como ven aquí, lo tienen escrito correctamente según la translación, según el hebreo. Doeg the Syrian, Doeg el sirio. Ok, plano. Que aquí Esaú Edom no pudo poner ese tropiezo, porque pues estando literalmente al lado de la translación griega, en donde dice, de nuevo, Doeg Josuros, o Doeg el sirio, tuvo que, a huevo poner Doeg el sirio, para mostrarte que en ciertos casos Esaú Edom jode con las translaciones, y inserta, tropiezos y huesos. En este caso, con la justificación de que las palabras, hebreas, por asirio y edomita se aparecen casi exactamente igual. Y eso lo detallo en el video Entendiendo Deuteronomio 23 y 7. Okay. Doeg the Syrian. Okay. Y de nuevo, esto no es solo el caso en este versículo. Okay. Podemos ir a ver cómo en los otros versículos en donde es mencionado Doeg, el caso es igual. Okay. 1 Samuel 22 y 9. Entonces Doeg, edomita, que era el principal de los siervos de Saúl, respondió y dijo: yo vi al hijo de Isaí que vino a Nob, a Ahimelech, hijo de Ahitob. Okay, ahora, igualmente, vamos a ver en la translación cómo la palabra en hebreo, okay, por Doeg edomita es Doeg edomita. Okay. Okay. Como ven ahí en la primera línea, estuve pensando de cómo me puedo hacerme el zoom, porque no tomé foto, screenshot de este versículo, pero ahí lo ven. Arriba. Daag ha Adamia. O Doeg el edomita. Okay. De nuevo ahí en la primera línea. Okay. Donde dice 22:9 a la izquierda. Okay. La segunda y tercera palabra. Daag ha Adamia. O Adamaya. Okay. Doeg de Edomite. Pero, de nuevo, yendo a la Septuagint, ven aquí mismo, okay, Doeg ho Suros. Okay. Doeg ho Suros. Igualmente como en el primer versículo que leímos. Okay. Doeg ho Suros. Okay. Ahora podemos ir igualmente a una más. 1 Samuel 22 y 18. Entonces dijo el rey a Doeg: vuelve tú y arremete contra los sacerdotes. Y se volvió Doeg el edomita y acometió a los sacerdotes y mató en aquel día a 85 varones que vestían éfod de lino. Okay. Ahora de nuevo, tenemos la concordancia. Si no
nomás podría hacer el zoom aquí. Pero no puedo. Pero de nuevo vamos a ponerlos aquí. Y como ven ahí en medio, okay, Doeg, okay, o Doeg, o Suros. Igual, man. Es igual. Porque Doeg era un sirio. Okay. Y esto fue entendido por muchos escolares, que muchos históricos bíblicos, okay, y en otros casos ciertos simplemente fueron ignorantes, pero en ciertos otros casos esto fue hecho a propósito, okay. Igualmente como en el caso de Deuteronomio 23:7, por eso las escrituras nos dice no ignoramos las maquinaciones de Satanás, man. Okay. Sus tropiezos, sus engaños, sus mentiras, sus decepciones, sus enredos, okay, sus tropiezos. Dice, para que Satanás no gane ventaja algún sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. ¿Ya? Hay ciertos huesos en la letra azul, en el blue letter. Hay ciertos huesos en las translaciones modernas de inglés y español. Por esta razón es necesario ir en definiciones y en los idiomas y las rutas de estos versículos, okay, para en ciertos casos entender la verdad, como por ejemplo en el caso de Easter, okay. En el español la palabra sí ahí es Pascua, okay, Pesach, el Passover, okay. Pero en el inglés la palabra es Easter, y sin entrar al hebreo para ver cuál es la palabra, uno no puede tropezarse, okay. Y por eso también igualmente el Señor nos dijo, hay que leerlo, a estudiar. Está en Timoteo. Y igualmente, orarle al Señor por entendimiento. ¿Ok? Según Timoteo 2:15. Y mirar, lecciones y videos, de hermanos, los campos, para ser edificados. Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. ¿Okay? O la palabra que debería de estar ahí, que es más adecuada, es estudia. Según el inglés, según el hebreo. Estudia con diligencia presentarte a Dios aprobado. Como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Yeah, man. Junto con nuestro leer y nuestro estudiar y nuestro mirar de videos y de lecciones y de campos, es necesario igualmente en toda humildad y temor del Señor orarle al Señor por entendimiento y paciencia para recibir el entendimiento según el tiempo del Señor, porque en muchos casos el Señor no nos da entendimiento inmediatamente, sino que tenemos que guardar paciencia y fe y confianza, para que nos dé el entendimiento que pedimos, que le pedimos. Igualmente Él nos da esto cuando ve que somos sinceros, temerosos, en arrepentimiento y obra y fe. Okay, pero es todo algo bien breve por el Espíritu. Fui inspirado por como un hermano en el campo, Crab, como le respondió a un hermano preguntando según este tema, y viendo que Esaú removió mi video, okay. Cuando el hermano me dijo eso, dije, pues voy a grabar una versión nueva, subirla al canal, y para que este sea la referencia, cuando y si es preguntado esta pregunta, por otro hermano. Pero espero que fueron edificados. De nuevo, dando toda gloria, honra y alabanza a Yahweh, Bashem, Yahushai, Bashem Hakodash, doblando honores a nuestros apóstoles en la Granja de Molino. Saludos a ustedes, hermanos sinceros, y pocas hermanas sinceras. Shalom.